La noche de hoy marca un punto de no retorno en la historia de Venezuela. Mientras el mundo procesa la caída estrepitosa de Nicolás Maduro, un nuevo terremoto político sacude los cimientos de lo que queda del régimen. El general Vladimir Padrino López, el hombre que por más de una década fue el escudo militar del chavismo, ha roto el pacto de silencio. En una maniobra que solo puede calificarse como la traición definitiva, fuentes de inteligencia confirman que Padrino López ha entregado personalmente a las agencias de orden de los Estados Unidos las coordenadas exactas y los protocolos de seguridad de Diosdado Cabello. Esta filtración masiva no es un simple descuido, es un acto de supervivencia quirúrgica. Padrino sabe que tras la extracción de Maduro por las fuerzas especiales, su cabeza tiene un precio de 15 millones de dólares y que el reloj de la Casa Blanca no se detiene. Para salvarse del mismo destino que su antiguo jefe, quien ahora grita incoherencias y golpea las paredes de acero de su celda de 5 metros cuadrados en Brooklyn, el ministro de Defensa ha decidido sacrificar al número 2. La información entregada incluye no solo los búnkeres subterráneos de Cabello, sino también las rutas de escape que el jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional utilizaba para movilizar cargamentos millonarios de cocaína en colaboración con el Cártel de los Soles. Hablamos de un despliegue de traición sin precedentes. Cabello, quien hasta ayer se jactaba de ser el verdadero poder detrás del trono, se encuentra ahora en una carrera desesperada por su vida. Informes internos sugieren que Padrino López entregó detalles sobre el anillo de seguridad cubano que protegía a Diosdado, exponiendo las vulnerabilidades tácticas que permitirían una incursión de precisión similar a la del 3 de enero. El cinismo ha llegado a tal nivel que mientras en público se hablaban de leales siempre, en privado se estaban vendiendo las cabezas por acuerdos de inmunidad y el acceso a fortunas ocultas que superan los 50.000 millones de dólares desviados del erario público. La tensión en Caracas es asfixiante. Tras la captura de Maduro, el aparato militar está fracturado. El nombramiento de Gustavo González López por parte de Delcy Rodríguez como jefe de la Guardia de Honor no fue suficiente para contener la paranoia de Padrino López. El ministro de Defensa ha comprendido que en este nuevo tablero diseñado por Donald Trump y ejecutado por Marco Rubio, solo hay espacio para los que entregan resultados inmediatos. La entrega de las coordenadas de Diosdado Cabello es el golpe de gracia que busca desarticular la facción más radical del chavismo, aquella que prometía una guerra de guerrillas desde la selva si el imperio osaba intervenir. Hoy, esa promesa arde en las llamas de la traición militar más grande del siglo XXI. El pánico se ha apoderado de las estructuras de mando del Partido Socialista Unido de Venezuela. La información filtrada por Padrino López no se limita a coordenadas geográficas, sino que expone la red de túneles fortificados que Diosdado Cabello mandó a construir bajo la superficie de El Helicoide y diversas quintas en la urbanización La Lagunita. Fuentes cercanas al alto mando militar revelan que Cabello, al enterarse de la traición, sufrió un colapso nervioso de proporciones épicas. Testigos aseguran que el hombre fuerte del chavismo, en un arranque de furia psicótica, comenzó a destrozar equipos de comunicación y a gritar maldiciones contra Padrino, acusándolo de ser un Judas vendido al oro de Washington. La situación es dantesca. Se informa que Diosdado Cabello ha ordenado a su anillo de seguridad personal, compuesto por mercenarios extranjeros y elementos radicales del SEBIN, que ejecuten a cualquier oficial que intente desertar. Sin embargo, la lealtad se está desintegrando más rápido de lo que sus verdugos pueden apretar el gatillo. La entrega de las coordenadas hoy es la culminación de meses de negociaciones secretas entre Padrino López y la administración Trump. El general venezolano, consciente de que el imperio del narcotráfico que construyeron está colapsando bajo el peso de las sanciones y la intervención militar, ha decidido canjear la libertad de su familia por la cabeza de su mayor rival interno.
Los datos entregados por el ministro de Defensa son devastadores. Se incluyen las frecuencias de radio encriptadas que Cabello utiliza para coordinar los movimientos de las cuadrillas de paz y los colectivos armados. Con esta información, la inteligencia estadounidense ha logrado neutralizar digitalmente el sistema de defensa de Diosdado, dejándolo prácticamente ciego y sordo en medio de una cacería humana global. La paranoia es tal que Cabello ha cambiado de ubicación 3 veces en las últimas 6 horas, moviéndose en ambulancias falsas y vehículos de transporte de alimentos para evitar los drones que ahora vigilan el cielo de Caracas con órdenes de capturar o eliminar. Mientras tanto, en los pasillos de poder de la Casa Blanca, el ambiente es de victoria inminente. Marco Rubio ha declarado que el cerco se está cerrando y que no habrá refugio para los criminales de lesa humanidad. La fortuna de Diosdado Cabello, estimada ahora por analistas financieros en más de 150,000 millones de dólares, producto del saqueo de PDVSA y el control de las minas de oro en el arco minero, está siendo rastreada y congelada en tiempo real. La caída de Maduro fue el prólogo, pero la entrega de las coordenadas de Diosdado por parte de Padrino López es el clímax de una tragedia griega donde los tiranos se devoran entre sí mientras el país observa, con la respiración contenida, el fin de una era de terror. La traición de Padrino López ha abierto las compuertas de un infierno logístico para Diosdado Cabello. La información entregada hoy incluye los registros biométricos y las identidades falsas de los más de 500 mercenarios de élite que componen el brazo armado personal de Cabello, conocidos como los Centinelas del Mazo. Al quedar al descubierto, estos efectivos, entrenados en tácticas de guerra asimétrica por asesores extranjeros, han comenzado a desertar en masa, llevándose consigo armamento pesado y maletines repletos de lingotes de oro. La desbandada es total. Informes de inteligencia indican que Diosdado se encuentra actualmente atrincherado en una base subterránea en el estado Monagas, pero su ubicación es ahora un secreto a voces para el Comando Sur de los Estados Unidos. El nivel de detalle proporcionado por el ministro de Defensa es escalofriante y roza lo sádico. Padrino entregó los planos de las bóvedas secretas donde Cabello almacenaba no solo dinero, sino pruebas incriminatorias contra otros altos mandos para mantenerlos bajo su chantaje. Se estima que Diosdado ha desviado más de 200,000 millones de dólares a través de una red de empresas fantasma en paraísos fiscales y criptomonedas. En un acto de desesperación absoluta, se reporta que Cabello ha intentado contactar a sus enlaces en el Medio Oriente para negociar un asilo que hoy parece imposible. Mientras tanto, en su búnker, los gritos de Cabello se escuchan a través de los sistemas de intercomunicación. Testigos afirman que ha empezado a disparar contra las pantallas de vigilancia en un estado de psicosis paranoide, viendo espías en cada rincón de su sombra. La presión geopolítica ha alcanzado un punto de ebullición. Donald Trump, en un comunicado de última hora, ha advertido que cualquier país que intente dar refugio a Diosdado Cabello enfrentará consecuencias económicas y militares devastadoras. El mensaje es claro: el mundo se ha vuelto pequeño para el hombre que una vez se creyó intocable. La entrega de las coordenadas por parte de Padrino López ha permitido que los drones Predator y Reaper sobrevuelen el espacio aéreo venezolano con una precisión quirúrgica, identificando cada movimiento en los alrededores del refugio de Cabello. No hay lugar para el error. El despliegue de fuerza es tan inmenso que las comunicaciones del régimen han sido totalmente intervenidas, permitiendo al mundo escuchar casi en tiempo real el colapso mental de la cúpula chavista. La economía del terror que sostenía a Cabello se ha desmoronado. Al revelarse las rutas del narcotráfico y los puntos de despacho del cártel de los soles, los aliados internacionales del régimen han cortado todo vínculo para evitar ser arrastrados por la marea de la justicia estadounidense. Expertos analistas señalan que Diosdado Cabello
ya no es un activo político, sino un estorbo peligroso incluso para sus propios aliados. La traición de Padrino López no es solo una jugada personal, es el sacrificio ritual de un peón para intentar salvar el resto del tablero militar. Mientras Cabello se desmorona en la oscuridad de su escondite, destrozando muebles y rugiendo de impotencia, el destino final de la revolución bolivariana se escribe con la tinta de la delación y el miedo. El cerco sobre Diosdado Cabello no solo es físico y tecnológico, sino que ha mutado en una cacería financiera de proporciones astronómicas que ha dejado al número 2 sin oxígeno económico. Tras la entrega de las coordenadas por parte de Padrino López, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha activado el protocolo de muerte financiera, bloqueando en tiempo real más de 350 cuentas bancarias en paraísos fiscales vinculadas a los testaferros de Cabello. Se ha descubierto que la fortuna personal de Diosdado, alimentada por el saqueo sistemático del arco minero y el contrabando de gasolina, asciende a la aterradora cifra de 300.000 millones de dólares. Este dinero, que debería pertenecer al pueblo venezolano, estaba siendo utilizado para financiar una red de mercenarios internacionales y sistemas de espionaje que superan cualquier ficción. En su escondite, la situación de Cabello es desesperada. Informes de inteligencia humana dentro del búnker revelan que el hombre fuerte del chavismo ha perdido completamente el contacto con la realidad. Se le ha visto deambular por los pasillos subterráneos, portando un fusil de asalto y disparando a las sombras, convencido de que los drones invisibles de los Estados Unidos ya están dentro de las paredes. En un estallido de furia incontenible, Cabello habría ordenado la ejecución sumaria de dos de sus guardaespaldas más cercanos, sospechando que intentaban robar uno de los maletines con diamantes que guarda para su escape final. La paranoia ha llegado a tal punto que Diosdado se niega a comer o beber, temiendo que el veneno sea el arma elegida por Padrino López para terminar el trabajo. Mientras tanto, la geopolítica regional se ha transformado en un tablero de ajedrez sangriento. Los aliados históricos del régimen, como Irán y Rusia, han retirado silenciosamente a su personal técnico y militar de las cercanías de los activos de Cabello. Nadie quiere estar cerca del hombre que Padrino López ha marcado con la señal de la traición. La inteligencia militar de Colombia y Brasil ha reforzado sus fronteras con órdenes estrictas de interceptar cualquier intento de fuga por tierra. La orden de captura internacional emitida por la Interpol, bajo la categoría de alerta roja extrema, describe a Diosdado Cabello no solo como un narcotraficante, sino como una amenaza a la seguridad hemisférica. El mundo observa cómo el coloso de barro se desintegra mientras los datos entregados hoy por Padrino López revelan los nombres de empresarios y políticos internacionales que lavaron los miles de millones del cartel de Diosdado. La caída de Diosdado Cabello no será silenciosa. Es el derrumbe de un sistema mafioso que utilizó el hambre de millones para construir castillos de oro. Los analistas expertos coinciden en que la entrega de las coordenadas es el acto final de una guerra civil interna que ha dejado al chavismo sin cabeza y sin futuro. En las calles de Caracas, el rumor del fin de Cabello corre como pólvora, debilitando los últimos focos de resistencia de los colectivos. La figura que una vez aterrorizó a la nación a través de las pantallas de televisión, hoy es un fugitivo que llora y maldice en la oscuridad de una fosa que él mismo cavó con su ambición desmedida. El tiempo se ha agotado para el capo de los soles y la justicia, implacable y fría, está a solo unos metros de su puerta blindada. La implosión del círculo íntimo de Diosdado Cabello ha alcanzado un nivel de violencia interna que supera cualquier registro histórico en América Latina. Tras la entrega de las coordenadas por parte de Padrino López, se ha desatado una cacería de brujas dentro del búnker de Monagas. Informes interceptados revelan que Cabello, sumido en un estado de demencia persecutoria, ha ordenado el fusilamiento de su propio equipo de comunicaciones.
tras descubrir que los dispositivos habían sido infectados con un software espía que transmitía sus conversaciones directamente al Pentágono. El hombre que se burlaba de sus oponentes cada semana en televisión ahora se encuentra en un rincón de una habitación reforzada con plomo, rodeado de bolsas de basura llenas de billetes de $100 que ya no tienen ningún valor en el mercado negro, pues todas las series de esos billetes han sido marcadas y anuladas por la Reserva Federal. El impacto de esta traición ha llegado a las cuentas de PDVSA y del Banco Central de Venezuela. Se ha confirmado que Diosdado Cabello poseía un fondo de contingencia personal de $500 millones, una cifra astronómica que representa más de 20 veces el producto ayer. Acto final de esta tragedia geopolítica se está ejecutando en este preciso momento. Las coordenadas entregadas por Padrino López no solo marcaron un lugar en el mapa, sino que sellaron el destino de Diosdado Cabello como el trofeo final de una era de oscuridad. Fuentes de alto crédito confirman que las fuerzas especiales, apoyadas por tecnología de saturación electrónica, han penetrado el último anillo de seguridad en el búnker de Monagas. La resistencia fue mínima. Los pocos leales que quedaban prefirieron deponer las armas al ver que sus nombres figuraban en las listas de extradición entregadas por el propio Ministerio de Defensa. Cabello, el hombre que una vez controló el destino de millones con un mazo de madera y un programa de televisión, ha sido capturado mientras intentaba ocultarse en un conducto de ventilación, abrazado a un maletín que contenía documentos que implican a presidentes y líderes de 3 continentes en el lavado de dinero del narcotráfico. La magnitud del desfalco revelado tras esta captura es incalculable. Los peritos financieros internacionales, tras acceder a los servidores centrales de la red de Cabello, estiman que la cifra total de activos robados al Estado venezolano por su facción supera el $1 billón, $1 millón. Este botín, que incluye toneladas de oro físico almacenadas en bóvedas secretas en Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, está siendo reclamado por el nuevo gobierno de transición. Mientras tanto, en los Estados Unidos se prepara la celda contigua a la de Nicolás Maduro. Se informa que Maduro, al enterarse de la captura de su antiguo aliado y rival, sufrió un ataque de risa histérica que terminó en un colapso médico, gritando que ahora Diosdado podrá explicarle al juez de dónde sacó tanto dinero. El nivel de degradación humana y política entre estos dos tiranos en cautiverio es el reflejo exacto de la miseria que impusieron a su pueblo. Con la caída de Diosdado Cabello, el Cártel de los Soles ha dejado de existir como estructura operativa. Las rutas que alimentaban el 60% del flujo de estupefacientes hacia el norte han sido clausuradas permanentemente. Padrino López, por su parte, observa desde una oficina custodiada el desmantelamiento del monstruo que él mismo ayudó a crear, esperando que su colaboración heroica le garantice una jubilación en el exilio en lugar de una cadena perpetua. La administración de Donald Trump y el liderazgo de Marco Rubio han enviado un mensaje contundente al mundo. No hay refugio lo suficientemente profundo ni fortuna lo suficientemente grande para proteger a quienes deciden declarar la guerra a la democracia y a la libertad. Y la justicia ha llegado no como un susurro, sino como el estruendo de una traición militar que ha limpiado el camino para la reconstrucción de una nación. Hoy, Venezuela despierta con una noticia que parecía imposible hace apenas unos meses. Sus 2 carceleros más temibles están fuera de combate. La reconstrucción será larga y dolorosa, pero el obstáculo de la tiranía armada ha sido removido quirúrgicamente gracias a la ambición y la traición de sus propios generales. El mundo observa este cierre de capítulo con la certeza de que el crimen organizado, disfrazado de ideología política, siempre termina de la misma manera, con los tiranos vendiéndose unos a otros por un puñado de monedas y un poco de tiempo. La historia ha dictado su sentencia, y Diosdado Cabello,
despojado de sus uniformes y sus millones, no es más que un prisionero que aguarda el juicio de la historia y de la ley internacional en el silencio sepulcral de una justicia que no olvida. Script completed. El acto final de esta tragedia geopolítica se está ejecutando en este preciso momento. Las coordenadas entregadas por Padrino López no solo marcaron un lugar en el mapa, sino que sellaron el destino de Diosdado Cabello como el trofeo final de una era de oscuridad. Fuentes de alto crédito confirman que las fuerzas especiales, apoyadas por tecnología de saturación electrónica, han penetrado el último anillo de seguridad en el búnker de Monagas. La resistencia fue mínima. Los pocos leales que quedaban prefirieron deponer las armas al ver que sus nombres figuraban en las listas de extradición entregadas por el propio Ministerio de Defensa. Cabello, el hombre que una vez controló el destino de millones con un mazo de madera y un programa de televisión, ha sido capturado mientras intentaba ocultarse en un conducto de ventilación, abrazado a un maletín que contenía documentos que implican a presidentes y líderes de 3 continentes en el lavado de dinero del narcotráfico. La magnitud del desfalco revelado tras esta captura es incalculable. Los peritos financieros internacionales, tras acceder a los servidores centrales de la red de Cabello, estiman que la cifra total de activos robados al Estado venezolano por su facción supera el billón de dólares, 1.000.000 de millones de dólares. Este botín, que incluye toneladas de oro físico almacenadas en bóvedas secretas en Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, está siendo reclamado por el nuevo gobierno de transición. Mientras tanto, en los Estados Unidos se prepara la celda contigua a la de Nicolás Maduro. Se informa que Maduro, al enterarse de la captura de su antiguo aliado y rival, sufrió un ataque de risa histérica que terminó en un colapso médico, gritando que ahora Diosdado podrá explicarle al juez de dónde sacó tanto dinero. El nivel de degradación humana y política entre estos dos tiranos en cautiverio es el reflejo exacto de la miseria que impusieron a su pueblo. Con la caída de Diosdado Cabello, el Cártel de los Soles ha dejado de existir como estructura operativa. Las rutas que alimentaban el 60% del flujo de estupefacientes hacia el norte han sido clausuradas permanentemente. Padrino López, por su parte, observa desde una oficina custodiada el desmantelamiento del monstruo que él mismo ayudó a crear, esperando que su colaboración heroica le garantice una jubilación en el exilio en lugar de una cadena perpetua. La administración de Donald Trump y el liderazgo de Marco Rubio han enviado un mensaje contundente al mundo. No hay refugio lo suficientemente profundo ni fortuna lo suficientemente grande para proteger a quienes deciden declarar la guerra a la democracia y a la libertad. La justicia ha llegado no como un susurro, sino como el estruendo de una traición militar que ha limpiado el camino para la reconstrucción de una nación. Hoy, Venezuela despierta con una noticia que parecía imposible hace apenas unos meses. Sus 2 carceleros más temibles están fuera de combate. La reconstrucción será larga y dolorosa, pero el obstáculo de la tiranía armada ha sido removido quirúrgicamente gracias a la ambición y la traición de sus propios generales. El mundo observa este cierre de capítulo con la certeza de que el crimen organizado disfrazado de ideología política siempre termina de la misma manera, con los tiranos vendiéndose unos a otros por un puñado de monedas y un poco de tiempo. La historia ha dictado su sentencia, y Diosdado Cabello, despojado de sus uniformes y sus millones, no es más que un prisionero que aguarda el juicio de la historia y de la ley internacional en el silencio sepulcral de una justicia que no olvida,